Hola nuevamente. Ya sabes la diferencia entre digital y analógico o análogo, así que ahora vamos a hablar de nuestras queridas señales de audio y las vamos a caracterizar en base a tres parámetros fundamentales: la amplitud, la frecuencia y la fase. Partimos con la amplitud, y este concepto se refiere al mayor valor que alcanza la señal con respecto a su eje de oscilación. En este caso tenemos dos sinusoidales, así se llama esa forma de onda, se llama una sinusoidal. Y fíjate que oscilan alrededor del 0 volts. Y una tiene una amplitud de 5 volts y otra tiene una amplitud de 1 volt. Indico la unidad porque también uno puede medir la amplitud de una corriente, por ejemplo. Pero en audio se suele trabajar con voltaje. El decibel se define como la décima parte de un velio, y el velio es una unidad relativa, logarítmica y adimensional que expresa la relación entre dos valores. Vamos a traducir esto a algo un poco más entendible. En el mundo matemático, cuando tú quieres comparar cosas, puedes hacerlo de dos formas. Obviamente hay más, pero vamos a hablar de las más básicas. La resta, porque si yo a una cosa le quito la otra, puedo entender la diferencia en tamaño, entre comillas, entre las dos, o puedo dividirlas. Por ejemplo, cuando yo te digo que una cosa es el doble que la otra, es porque yo las divido y me da como resultado un medio. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros dividimos dos valores, pero ¿cuál es el problema? Que en casos como la presión o el voltaje, puedo tener casos en que tenga valores tan distintos que esa división me va a dar, valores muy pequeños o muy grandes. Entonces, matemáticamente, la práctica es muy incómodo de trabajar. Entonces se hace el logaritmo de esa comparación. ¿Por qué se hace eso? Porque al hacer el logaritmo de esa división, la curva se achata y es mucho más fácil trabajarlo y no hay pérdidas de información desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Entonces, además, la escala logarítmica tiene mucha relación con nuestro sistema auditivo, entonces también es más cómodo para trabajar intuitivamente. Entonces, tenemos una división que nos da una comparación entre valores y le aplico logaritmo y eso me permite hacer una escala gráficamente y numéricamente más cómoda de trabajar. El decibel es la décima parte de este value, que es como aparece ahí. Y fíjate que en las definiciones que están a la izquierda hay distintas unidades y distintos tipos de decibel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo comparo algo, ¿con respecto a qué lo comparo? ¿Cierto? Y por eso se refiere que es una unidad relativa, porque uno define una referencia. Entonces, en esta división de cosas, va a haber un valor que se va a quedar fijo. El mejor ejemplo es el decibel SPL. El decibel SPL en el aire lo que hace es medir una presión ambiental. Por ejemplo, cuando uno habla, uno genera una presión por estas moléculas de aire, ¿cierto? Que te mostraba en los videos anteriores. Y la comparo con respecto a ese número que aparece en la primera ecuación de arriba a la izquierda, que es 20 por 10 a la menos 6. Esos son 20 micropascales. La unidad que estamos viendo ahí es presión en ese caso. Y no está escrito explícitamente, pero estamos hablando de presiones. Y esa es la presión que del el nivel más bajo que una persona puede escuchar. Entonces yo comparo con el nivel más bajo que una persona puede escuchar. En el agua cambia a 1 micropascal porque el material es distinto. Entonces ahí vemos que nosotros estamos comparando presiones. Pero también existe el decibel W que compara potencias y la potencia se mide en watts. Y en este caso el decibel W compara con respecto a una potencia, de 1 watt. ¿Okay? También existe el dBm, que también es una comparación de potencia, pero con respecto a un miliwatt, al 0.001 watt. ¿Por qué? Porque, esto es un tema de comodidad. Si estoy trabajando con potencias grandes, me conviene más comparar con respecto a 1 watt.
Pero si trabajo con potencias pequeñitas, me conviene trabajar con respecto a un miliwatt. Y también existen decibeles en voltaje, como los dBu, que por temas históricos comparan con 0.7746 volts. Entonces, yo comparo con respecto a un valor conveniente y acordado como por convención, ¿cierto? En general, aunque yo puedo inventar mi propio decibel, y le aplico logaritmo para que la escala sea cómoda de trabajar. Porque te quiero mostrar eso de las escalas en esta imagen. Aquí estamos viendo los decibeles SPL, que son las presiones. Y vemos que la escala de decibeles para el rango auditivo humano se maneja entre 0 y 130 decibeles. Sí, es un valor bastante abordable matemáticamente. Sin embargo, en pascales, que es la medida de la presión, fíjate que oscila el valor entre 20 micropascales y 20 pascales. Hay millones de veces más ese valor. Entonces, ahí te das cuenta que trabajar con pascales es mucho más complejo que trabajar con una escala de 0 a 130. Y bueno, aprovechando eso, podemos ver los valores de decibeles que normalmente a los que uno está sometido en la realidad. Por ejemplo, el umbral de audición, que son los 0 decibeles, ¿cierto? Un estudio de grabación debiera estar en los 30 decibeles para tener un nivel bajo de ruido. Vemos que una sala de estar con música ya son 60. 80 decibeles ya es una calle residencial transitada y ya sobre 100 decibeles ya empieza a molestar, ¿cierto? Ya hay dolor, podría decirse. De hecho, el umbral del dolor suelen ser los 120 decibeles, pero sobre 100 ya es bastante molesto y a algunas personas les podría doler también. Esto es bien interesante porque el decibel, hay que decirlo, no es una escala lineal. Cuando yo aumento de 0 a 10, no es lo mismo que aumentar de 10 a 20, ¿sí? De hecho, si vamos a la diapositiva anterior, cuando hay un cambio de 40 a 50 decibeles, hay 10 veces más potencia, ¿sí? Así que ojo con esa escala, que no nos engañe que al pasar de 40 a 50 es mucho cambio, ¿ok? Y finalmente, para resumir, vamos a decir que el decibel es el logaritmo de una comparación, cosa que ya lo he repetido bastante, y que existen distintas medidas porque hay distintos tipos de decibeles, ¿sí? Y ahí hay un pequeño resumen en pantalla de lo que estábamos hablando hace un rato. El decibel lo vas a encontrar bastante cuando se hable de masterización, cuando se hable de acústica arquitectónica, se habla mucho de decibeles, porque son puntos en que se hacen estas mediciones. Así que esto es un poco denso de digerir, sobre todo si no tienes mucha formación matemática, pero quiero que te quedes con ese concepto, que estamos comparando con respecto a una referencia y que estamos usando el logaritmo netamente por un tema práctico. ¿Ok? Así que vamos al próximo video en que vamos a empezar a hablar de la frecuencia. Nos vemos.